estamos aprendiendo lo que cada quien de nosotros vivimos contigo, Señor, y cómo aprendemos y permitimos que seamos uno contigo y así tú reflejes y hables a través de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos llena de gozo el poder estar con ustedes hoy y bueno, anticipar lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando sobre el hecho de que tenemos que venir a comprender el acceso que nos ha sido dado para conectarnos a todo lo que Dios es. Y partimos de la escritura de Segunda de Pedro, una vez más, y todas las escrituras que el Espíritu Santo nos dio para hablar la semana pasada. A mí me encantaría escuchar cómo cada uno de ustedes está viviendo esto, porque el asunto es que comprobemos que lo que Dios nos ha dicho se hace realidad. Y eso es la belleza de la vida divina, es que Dios está presente en ti para hacer la realidad eternamente. Y hemos entendido que eso quiere decir sin interrupción, de parte suya. Ahora, todos estamos claros en que de parte nuestra hay obstáculos en nosotros que impiden que podamos disfrutar del todo de la plenitud de Dios. Pero esos obstáculos están siendo transformados. La promesa que se nos ha hecho es que vamos a ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Por lo tanto, yo no te invito a que te enfoques en los obstáculos, sino que te enfoques en la promesa y te enfoques en aprender a vivir esa promesa ante la manifestación de las cosas que en ti se oponen a que seas uno con Dios. Y hoy vamos a continuar hablando de estas cosas porque de ello depende el que tú puedas participar de la naturaleza divina. Entonces, vamos a asegurar que todos estamos en el mismo contexto, que todos estamos viendo lo mismo. Y esto es que se trata absoluta y exclusivamente de lo que tú vives en tu interior y de lo que sale como consecuencia de ti hacia tu exterior. De eso se trata todo. Lo demás es asunto que es periferal, que está conectado a tu vida y demás, pero Jesús vino para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces se trata de ti, de lo que tú vives, de cómo es tu existencia. Lo hermoso de eso es que todos tenemos un montón de retos. Y esos retos son oportunidades que cada uno tenemos para comprobar la veracidad y la fidelidad de Dios. Habla la verdad, cumple lo que promete. Esto es la parte que hace diferente completamente a Dios de todas las demás personas. Porque en el ámbito humano, personas pueden tener toda la intención de cumplir, pero se cambian los factores y las situaciones y les resulta imposible cumplir. Ahora, hay quien nunca tiene la intención de cumplir y está engañando y eso también lo conocemos. Pero cuando se tiene la intención y se habla te estoy hablando con la verdad, te prometo esto. Un buen ejemplo de eso son los matrimonios, ¿no? Las personas se casan, se prometen, se juran que se van a amar toda la vida, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Y nos reímos porque sabemos que a la hora del cumplimiento resulta que no hay con qué cumplir aquí adentro. Adentro hay egoísmo, adentro hay envidia, adentro hay celos, adentro hay
Todas estas cosas que cada persona trae a su relación matrimonial. Y bueno, las parejas que sobreviven en el ámbito humano, pues aprenden a sobrellevarse y a llevársela ahí en la mejor manera posible. Y los que no, pues sencillamente los factores negativos superaron las posibilidades de ambos en la pareja. Ahora viene Dios y Él no nos está proponiendo una relación de pareja, sino que Él nos está invitando a una vivencia de uno. Y eso no puede comprenderse en ningún ejemplo humano, porque no existe. El uno del que Dios habla no existe en el ámbito humano, solamente existe en la naturaleza divina. Y es por eso que en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, opera esta naturaleza de uno. En la primera carta de Juan, capítulo 5, dice, porque tres son los que hay en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Jesús, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, nos dice en Juan capítulo 14, explica y dice, yo y el Padre somos uno. Y en Juan 17, que es donde Él nos conecta a este uno, Jesús dice, Padre, lo que yo he vivido contigo, ser uno contigo, quiero que ellos lo tengan igualito a mí. Quiero que cada uno de mis hermanos viva esto mismo. Se los voy a leer Juan 17, verso 20. Dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, en esta declaración, Jesús nos está involucrando a lo que Él y el Padre son, uno. Y esto va conectado a toda esta verdad, o a esta verdad singular que estamos recibiendo de tener acceso a Dios, constante, eterno y absoluto. Así que ahora nos corresponde a nosotros elegir si vamos a participar de esto que nos es dado. Si tú eliges participar de la vida divina, entonces tenemos que estar claros en que esta vida divina opera siendo uno con Dios. ¿Qué ocurre cuando somos uno con Dios? Pues ocurre que Él se da a ti desde tu espíritu, porque ahí es donde Él viene a habitar, y todo lo que Él es está disponible para que tú participes de lo que Él es. Todo, déjame repetir eso, todo lo que Dios es está disponible para que tú participes de lo que Él es en tu vida diaria. Ahora, uno de los engaños y problemas que muchos traemos adentro de nosotros es esta manera de pensar de que nuestra existencia está dividida en segmentos, ¿no? Y hemos aprendido, nos ha sido enseñado y hemos creído que la vida espiritual es equivalente o sinónimo de la práctica religiosa, y luego tenemos la vida secular, que es la vida diaria, trabajo, escuela, familia, etcétera, etcétera. Esa es mi vida secular. Y mi vida espiritual es cuando me pongo a hacer cosas que tienen que ver con Dios. Y entonces tengo que darle a Dios su tiempo y darle a Dios su parte y luego enfrentar el resto de mi existencia. Y si me va bien con Dios, pues voy a tener como, no sé, recursos o combustible para poder vivir más o menos el desgaste que me causa la existencia en todas las demás cosas que no son espirituales. Este es uno de los peores estorbos que tú y yo podemos tener
con respecto a la vida divina. Y si lo has tenido hasta el día de hoy, entonces hoy tienes la oportunidad de considerar la verdad que Jesús es, que Jesús habla, y permitirle a Él transformar eso adentro de ti. Para Dios su vida es eterna y es aplicable absolutamente a toda la existencia. Él existe en su vida eterna. Él opera su existencia en base a lo que Él es. Y Él, todo entonces lo que hace y lo que comparte y lo que vive, lo vive en base a su naturaleza. Y el resultado de su vivencia no es que Él se desgaste y se envejezca como le pasa al ser humano, sino que se renueva. Y por eso es infinito, y por eso es eterno, y por eso es inmutable. O sea, si Dios da, todo lo que sucede es que tiene más que antes que diera. Entonces, eso es completamente ilógico, ¿no? En el ámbito humano, si yo tengo 100 y doy 10, pues me quedan 90. Y eso úsalo en lo que quieras, en nivel emocional, en dinero, en lo que tú quieras, no importa. Pero en la naturaleza divina es al revés. Cuando no fluyes, no recibes. Entonces, cuando somos llamados a participar de la naturaleza de Dios, estamos siendo invitados a esa vida inagotable, indestructible, incorruptible que Dios es. Y esa vida es Él mismo habitando en tu espíritu, dándose a ti. Segundo, si yo entonces traigo adentro de mí, y este es un ejemplo de estos estorbos que impiden que yo sea uno con Dios, el asunto divino es algo espiritual y no aplicable al resto de mi existencia, pues entonces no voy a participar cuando estoy en mi trabajo, pues ahí no se aplica lo divino. Cuando estoy hablando con mi esposa, ahí no se aplica lo divino, porque es un asunto entre ella y yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando trato con mis hijos o trato con las cuestiones sociales, políticas, etcétera, etcétera, eso ahí muchas personas a mí en el transcurso de mi vida me han dicho, mira, aquí no es asunto de Dios. Bueno, si tú quieres vivirlo sin Dios, pues como decimos en el norte, ¿no? Dale gas. Vas a vivir todo eso humanamente y eso va a tener sus consecuencias o su producto en tu existencia. ¿Cuál es el producto? Jesús lo describe en Mateo capítulo 11. Si estás cargado y cansado, ese es el producto. ¿De dónde doy más? Ahora, muchas personas en su práctica espiritual viven creyendo, ese es otro concepto, no solo que eso solamente pertenece a un momento en sus tiempos y que tienen que darse el tiempo para estar en las cosas de Dios, sino también que cuando se trata de Dios, se trata de que tú le des a Dios, que te esfuerces por darle a Dios lo que Dios te pide. Entonces imagínate, vengo desgastado de mi ejercicio humano y ahora vengo a darle a Dios. Hace unos años una pareja me dijo, les pregunté, ¿no? ¿Cómo están? Y estaban muy ofuscados, me fueron a dar el aventón, a llevarme a una reunión y ellos me dijeron, como que sintieron que no me podían decir, estamos bien, ¿no? Sino dijeron, él se volteó y me dijo, en verdad estamos muy cansados, estamos muy estresados, pero sabemos que Dios quiere más y ni modo, tenemos que dárselo. Hazme favor. En ese tipo de vivencia te acabas, te consumes y fracasas. Y si en ti están esos conceptos, estos son estorbos para participar de la vida divina.
¿Cuál es la verdad? Pues así como la verdad es que la vida divina se aplica a toda tu existencia, 24 horas al día, 7 días a la semana, no solo cuando estás tú consciente, sino cuando estás durmiendo. Dios quiere estarte ministrando su vida. Ministrando quiere decir sirviéndote su vida. Él sirviéndote a ti. Porque a Él no se le acaba. De forma que tú seas renovado o renovada, que tú seas vivificado. Esa es la palabra que Dios usa. Dar vida es el proceso de vivificar a la persona que está recibiendo la vida que se le está dando. Entonces, la verdad es completamente opuesta a las doctrinas que te dicen que la vida espiritual es separada de tu existencia. Es como un apéndice o como algo diferente. Y si vas a vivir en la verdad, tienes que entenderte en siendo habitado por Dios, si le has abierto tu corazón, y viviendo de Él proveyéndote vida para que tú la vivas en todas partes todo el tiempo. Segundo, entonces no, Dios no vive pidiéndote que le des, Él vive dándote, ¿sí? La figura o la ilustración que Dios da de esto está en las mismas palabras de Jesús. Yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Bueno, déjame llevarte a otra escritura que describe este estado de abundancia. El Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Súfreme un poquito, por favor, y acompáñame a considerar esta expresión. Mi copa está rebosando. Aquí tengo una botella que tiene agua y yo no sé si se vea o no, pero el nivel del agua está por aquí. Entonces, esta botella no está rebosando, está media llena o media vacía para algunas personas, ¿ok? No hablemos de eso. Pero el punto es que si yo sigo consumiendo esta agua, entonces lo que hago es que se va a seguir vaciando este contenedor hasta que quede vacío. Porque es todo lo que es un contenedor que le cabe tanto y ya. Ahora, aquí tengo otra botella que tiene el agua hasta acá. Está casi llena, pero no está rebosando. Si todavía le cabe como 2 centímetros de agua. Entonces, ¿qué es que esté rebosando? Bueno, si yo tomo, vamos a mojar el piso un poquito aquí, ¿sí? Si yo tomo esta agua y la lleno y le sigo echando, entonces está rebosando. Pero en el momento en que dejo de suministrarle agua, ¿qué sucede? En ese momento, aquí está, yo no sé si lo pueden ver, pero el agua está queriendo tirarse, está totalmente llena esta botella, pero ya no está rebosando, sencillamente está llena. Entonces, esto es importante y ya no está llena, porque ya le quité un poquito de agua. Esto es importante entenderlo, porque cuando tú aceptas ser uno con Dios, voy a repetirlo, cuando tú aceptas, porque Él quiere ser uno contigo. De eso se trata todo, la razón por la que existes, por la que eres una persona. El propósito de que hayas sido creado o creada es que tú puedas ser uno con Dios. Pero no vas a ser obligado o obligada a hacerlo. Dios ya hizo su parte y está completamente comprometido a cumplir su promesa. Darte vida en abundancia. Hacerte rebosar. Entonces, si tú estuvieras en un estado de abundancia, rebosando,
constantemente te va a estar saliendo lo que a ti ya no te cabe. Ahora, en tu existencia humana has tenido esta experiencia, pero negativa. Se te sube el coraje hasta que ya no te cabe. ¿Y qué sale? Ira en todas sus manifestaciones, ¿cierto? Bueno, ahora compréndete en lo divino, en la vida divina, rebosando. Ya no te cabe, entonces tiene que salir, que es muy diferente de, híjole, me costó, como no tienes idea, aguantarme las ganas de decirle a esa persona lo que yo traía adentro. Y que Dios me tenga en cuenta que no fui, le dije y tararararara, o cualquier otra condición que tú estés viviendo. El estado natural de un hijo o de una hija de Dios es rebosando vida divina. Ese es el estado natural. ¿Quieres oírlo en las palabras de Jesús? Aquí están. Jesús dice, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso suena como estar rebosando. Entonces, yo te invito este día a que la reflexión de este día, la palabra que hoy Dios nos da es, bueno, identifica las cosas que en ti están estorbando el que la plenitud de Dios pueda hacerte rebosar. Y algunas vienen empaquetadas en estas doctrinas y creencias y convicciones que cada persona tiene que le dicen que no, que le dicen, y repito, los ejemplos, son solamente 2 ejemplos que estamos dando, pero hay infinidad de cuestiones que personal, individualmente creemos que estorban el sencillo acto de recibir lo que Dios nos da, de recibirle a Él. Y todas esas cosas que adentro de ti y adentro de mí están estorbando, están impidiendo el rebosar. Hemos mencionado, perdonen la redundancia, pero me siento que es importante ir despacito aquí, la creencia, ¿verdad?, equivocada de que las cosas espirituales son ajenas a mi vida secular. Segundo, hemos mencionado la creencia de que yo le tengo que dar a Dios. Tercero, ¿qué tal la creencia de merecer o no merecer? Si yo estoy todavía enganchado a esta maldición que es el creer que me la tengo que merecer para que Dios me la dé, pues ese es un cuento ese no es un cuento de nunca acabar, es un cuento de acabose. Si lo tengo que merecer, pues es muy sencillo, no lo merezco. Y no hay manera de que yo llegue a merecerlo. El problema es que cuando creo de esa manera, no recibo porque no merezco. No merezco, pues entonces sencillamente, ¿cómo recibo? Personas están creyendo que por sus muchas palabrerías van a ser escuchados. Estoy usando palabras que Jesús utilizó. Dijo, no creas que vas a ser escuchado por tus muchas palabrerías. O sea, estar orando y orando y orando y orando y orando y orando y orando, diciéndole a Dios, pidiéndole a Dios, recordándole a Dios. Él no está sordo, ni es un tacaño, ni tienes que sobornarlo, ni tienes que encontrar quien te haga palanca con él. Lo único que tienes que entender es la verdad. ¿Dónde está Dios? ¿Le has permitido entrar a vivir en ti? Si sí, entonces, ok, deja de buscarlo afuera de ti. Segunda verdad, ¿a qué vino Dios a tu vida? ¿A juzgarte, a condenarte, a maldecirte o a darte vida? Bueno, si Él es el dador, ¿tú qué eres? El receptor. ¿Sí? Ese papel nunca va a cambiar. Entonces, si Él es el dador y yo soy el receptor, a Él le toca estar dando y a mí me toca ¿qué? Estar recibiendo.
¿Está difícil eso? No. ¿En base a qué me da? En base a amor, en base a gracia. Vamos a hablar de esto un poquito. Porque estos son las bases de verdad que necesitas en ti para estar recibiendo vida y para estar rebosando. Y acuérdate que no se trata de que estés, ya no estoy vacío, ya estoy hasta acá. Y no se trata de que digas, no, ya casi reboso. Tampoco. Se trata de que estés rebosando. Allí debe estar nuestro enfoque y nuestra meta. Padre, no estoy fluyendo. Hoy me siento medio vacío. Hoy me siento seco. ¿Qué me pasa? No estoy recibiendo, porque lo que no va a suceder es que Él deje de dar. De eso puede estar completamente seguro o segura. Eso no va a suceder. Que Dios te diga, hoy no te voy a dar nada. Ya te di. El dar es instantáneo al recibir. Y la figura que hay en mí es, mi Padre vive dándose a mí. Me toca a mí recibirle. Y cuando lo hago, wow, ahí está. Personalmente estoy convencido que eso es la vida eterna, es Dios dándome lo que Él es para que yo participe de su naturaleza todo el tiempo. Ahora, ¿quiere decir que ya no hay estorbos en mí? No, siguen saliendo. Pero de eso estamos hablando, es aprender a identificar esos estorbos, ¿sí? Y todos esos estorbos se manifiestan a forma de creencias, de maneras de pensar. En 2 Corintios, el capítulo 10, la Escritura nos dice que son las fortalezas que se oponen a Dios, son argumentos y pensamientos que se enorgullecen en contra del conocimiento de Dios. Esos pensamientos y argumentos son los pensamientos y argumentos que pasan aquí y aquí. No lo merezco. Bueno, pues no lo recibo. Es que hoy no he orado. Es que le fallé a Dios. Es que producto seco. ¿Sí? Y en lugar de acercarte a la fuente de vida, te alejas más. Porque ahora, bajo ese criterio, ¿qué tienes que hacer? Pues irte a ver cómo mereces. ¿Cómo le haces? Si ya no tienes fuerza, si ya no tienes, o sea, estás seco, ¿con qué recursos vas a ir a lograr merecer algo? Pero tengo más malas noticias para la persona que está anclada en esas creencias. La mala noticia, la peor noticia, es que buscar merecer equivale a despreciar el amor de Dios. Cada intento que yo o tú hagamos por merecer es un rechazo a la gracia de Dios. Nunca vamos a merecer ser hijos de Dios. ¿Qué se opone a que recibamos gracia? Muchas cosas, pero la principal es el orgullo. Por eso Jesús dijo a los fariseos, las prostitutas y los ladrones van adelante de ustedes en el reino de Dios. Y eso les cayó como un insulto nunca igualado por nadie. Pero él estaba diciendo la verdad, no estaba buscando ofenderlos, estaba buscando sacarlos de un engaño. ¿Qué engaño? Pues Jesús lo dijo cuando él dio el ejemplo del fariseo que subió al templo a orar y el publicano. El fariseo se sentía con algunos méritos basados en sus esfuerzos y en sus acciones para Dios. Y se paró frente a Dios, o el lugar que él pensaba que era donde se le habla a Dios, y le dijo, te doy gracias que no soy como este. Yo te obedezco. Yo te doy dinero. Yo me porto bien con los pobres. Yo
guardo tus mandamientos. Si tú quieres ser repugnante a Dios, síguele por ahí. Si hay algo en tu corazón que te haga repugnante a Él, es justicia propia. ¿Por qué? Porque eso es decirle a Dios, te equivocaste. ¿Para qué dabas a tu hijo? Si yo soy bueno. Ahora, cuando digo repugnante, no estoy diciendo que Dios te odie, te la agarre. No. Él es amor. Pero no hay manera que seas uno con Él si tú basas tu relación con Él en tus propios logros. Porque eso nace de orgullo. Esto ha sido algo eterno y podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero que quede en ti esta parte de, Padre, ayúdame a entender qué tanto de mi relación contigo está basada en justicia propia. La justicia propia también te aleja de Dios cuando le fallas. Si es un arma de dos filos. Cuando crees que estás cumpliendo, crees que tienes derecho a accesar a Él. Y cuando sabes que no estás cumpliendo, pues te alejas porque sabes que no tienes derecho a acercarte a Él. O sea, de las dos maneras no puedes participar de la vida divina. Y por eso, en Hebreos el capítulo 6, el primer fundamento que el Espíritu Santo dice que tiene que haber en nosotros para participar de la vida divina es algo que llama el arrepentimiento de obras muertas. Esto es todo lo que yo creo que he hecho para Dios. Tengo que venir a entender que no sirve, que estorba. Es un enorme estorbo. Estas son tres ejemplos. Estas cosas son tres ejemplos de asuntos que en mí o en ti impiden que participemos de lo que Dios es. Entonces, resumiendo, como estos hay muchos más. Y ni siquiera tienes que preocuparte de, híjole, entonces, ¿cómo estaré yo? No es tu trabajo. Lo hermoso de Dios es que Él se va a encargar de hacerte entender dónde están todos estos engaños y qué están haciendo. Si tú te dispones a recibirle. Por eso es que esto es sencillo. Hoy al escuchar quizá puedes decir, híjole, pues yo creo que traigo un montón de eso encima, por eso no reboso, ¿verdad? No estoy rebosando de vida eterna. Está bien, qué bueno, reconócelo y acércate a recibir. Y en el proceso de creerle a Dios, Él es el responsable de limpiarte. Jesús dijo eso, Juan capítulo 15. Él dice, tú estás en mí, si me has recibido, yo soy la vid, tú eres el pámpano, y si de ti empieza a fluir un poquito de vida, porque te estás acercando, porque estás recibiendo a mi Padre, entonces mi Padre te va a limpiar para que lleves más fruto. ¿Te das cuenta? No es nuestro problema. Ay, ¿cómo le hago? ¿Y cómo me arreglo? ¿Y cómo entiendo todo lo que está mal en mí? No. No te canses con eso. Eso está dentro de la promesa que Dios te hace. Pero la elección de creerle y de participar de su naturaleza, eso es tuyo únicamente. Nadie más puede elegir eso. Y estos ejemplos que hemos dado son razonamientos que nos llevan a elegir no participar. No merezco. Pues ya, ahí se detuvo todo. Es que mi vida espiritual la tengo descuidada, ¿no? Porque estoy muy ocupado. Me pusieron a trabajar 14 horas diarias, 7 días a la semana. No tengo tiempo para Dios, por ejemplo, ¿no? Tuve una emergencia y ando viajando, ando en el hospital, ando en esto. Me enfermé, me distraje, ya no estoy siguiendo una rutina de devoción y de esto y de aquello. Hazme un favor. Si tu vida en Dios dependiera de que tú puedas hacer cosas, pues todos estamos amolados. ¿Qué tal que vives con Dios todo eso? 24 horas al día, 7 días a la semana, recibiendo. Aquí hay mucha tela
para aprender y para aplicarla a tu vivencia diaria. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo te ha sido dado a cada uno de nosotros. Nadie está en desventaja. ¿Sí? Nadie está en desventaja. Si aprendes a escuchar en tu espíritu, a recibir, a entender, a dejarte guiar, aprendes a ser humilde, que es la condición para que escuches, entonces vas a avanzar y vas a comprobar que en efecto la vida eterna te está siendo provista todo el tiempo, y si tú permaneces recibiendo, vas a rebosar. ¿Qué comentarios tenemos el día de hoy al respecto? Creo que el momento, cuando estás recibiendo, el momento que algo pasa, te das cuenta que ya no estás recibiendo. O sea, a mí me ha pasado donde estoy pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde fue que no ya no estaba recibiendo? Y esta semana me pasó y estábamos hablando de eso ayer, de una situación en el taller que me sucedió, y empezamos a revisar. Bueno, yo empecé a decir, ok, desde ese momento, ok, yo paré de recibir. Y me di cuenta en el momento que lo hice, ¿no? Pues, claro. Y de allí para allá ya reaccioné mal en una situación, y no así feo, pero yo me di cuenta que no reaccioné. Ya no fue uno con él, sino que fui yo, y me tuve que parar, y de ratito me puse a orar y dije, ¿qué pasó, Chris? ¿Dónde me desconecté con él? ¿Dónde dejé de recibir? Y ya más o menos me empecé a dar cuenta donde yo misma paré de recibir, donde yo misma ya, de allí para allá, empezaron a pasar las cosas que sucedieron, y pum, a conectarme otra vez con él y decir, ok, estoy recibiendo, voy a recibir. Y sí, o sea, es un aprendizaje constante, o algo de constante conexión, y darte cuenta cuando te desconectaste, cuando ya no dijiste, ok, síguele para poder hacerlo contigo, y que tú reacciones en lugar de yo, ¿no? Entonces ahí mismo, o sea, yo misma me lo vi. Pero estás creciendo en ello. Sí, esa es la parte que yo estoy entendiendo, que es la transformación en ser como Él, y vivir todo con Él. Y sucede diariamente con todos, ¿no? A mí me sucedió el viernes, ¡pum! Y tengo 5 personas enfrente, 2 acá, el teléfono con un usador, y reaccioné donde me desconecté. Ya sabía, ahorita ya lo sé, en ese momento no, porque reaccioné de mi manera. Como que yo dije, ok, muévete, Dios, porque aquí es mucha lumbre, deja empezar a apagar, ¿no? Y lo hice, y pues no es la manera, ¿no? Porque me di cuenta que no era Él conmigo, ¿no? O a través de mí, y pues todo es Él, ¿no? Todo es el testimonio de Él viviendo en nosotros, y reaccionando con nosotros, y viviendo el reflejo de Él en nosotros, que pues es lo que vivimos todos los días. Este es un buen testimonio y un buen ejemplo de qué sucede cuando el enfoque nuestro se sale de estar recibiendo para irse a atender asuntos. Pues que en ese momento ya no participas de la naturaleza divina. Entonces, en este caso que ella explica, se le amontonan un montón de personas y situaciones, y en lugar de poder procesarlo en paz, ya no hay paz para procesarlo. Y que he procesado otras cosas en paz, totalmente, que a lo mejor, pero o sea, me doy cuenta el ejemplo es tan importante, porque
entender que la naturaleza de Dios, Dios mismo, Él es lo que Él es de lo que tú puedes vivir todo lo que suceda. Ahora, ha habido otras situaciones que en realidad han sido más demandantes, donde he visto a Susi permanecer y participar de lo que Dios es, y es asombroso, y dices, wow, qué hermoso, ¿no? Yeah. que en medio de esta situación, de estas noticias y de estas demandas, ella está manifestando paz, le está saliendo paz, le está saliendo fe, le está saliendo gozo, le está saliendo paciencia. Pero cuando no estás enfocado en recibir, sino enfocado en atender, es donde ocurre el problema. Y luego sale la Susi. Pues ya no es la naturaleza. Ya es humano, ¿no? Ya reaccioné. Y lo sabes en tu corazón así instantáneamente. Ya, Héctor. Lo supe luego. Sí. Adelante, Héctor, gracias. La pregunta es si, bueno, por lo que estoy oyendo, ¿quiere decir que permanecer recibiendo es un acto consciente? Sí, es un acto consciente, aunque una vez que más y más de las cosas que en ti se oponen, al inicio es un acto que requiere un enfoque muy, no sé cómo definirlo, pero muy acentuado, porque no es donde hemos estado, ¿no? Entonces la tendencia es ir a seguir con Dios ayúdame para que yo lo haga, ¿no? En lugar de Padre, ¿qué quieres tú hacer aquí? Pero conforme lo vives y eres limpiado de estos argumentos y de este raciocinio humano en el que hemos estado, entonces se convierte en algo natural. Esta es ya la normalidad. Y tu ser empieza a reaccionar correctamente. Viene una demanda sobre mi vida, y si ya estoy anclado en esto, arraigado en esto, entonces la reacción innata de mi espíritu es recibir en lugar de atender. Y si eso viene a ser la manera en que reacciono ya innatamente, pues entonces ya esto es sencillo, ¿no? Pero inicialmente es una lucha, de eso no hay duda. Ya, es una lucha. Después ya es natural, ¿no? Sí. Más que nada es natural. Sí, porque se está forjando una nueva manera de pensar, una nueva manera de razonar las cosas. Muy bien. Luis, ¿tú ibas a decir algo? De primaria y me regreso a una prep. Se abre un chat, pues son como 80 varones ahí o por ahí, y hay de todo, hay artistas, secretarios normal, conviviendo y sanamente, ¿no? Y había ahí, por ejemplo, uno de los que estaba ahí, somos 3 cristianos, uno se salió, uno era Cayín, ese se salió enseguida, y había uno de Puebla, que no lo conozco, yo nunca lo, y yo, y pues obviamente sembramos la palabra, pero, y hay de todo, ¿no? Pero, pues vaya, ahí se, pues se da, pero también yo tengo pero más como comentario esto, ¿no? O sea, llega una persona del cielo y se encuentra con Juanito, Chuchito, Pepito, y le dice a Jesús, no sé si lo digo, ¿por qué está Pepito, Juanito y Chuchito aquí, Señor? ¿Y por qué así asombrados y callados? Es que tienen admiración de que tú llegaste al cielo, pero a lo que voy es que en el cielo, sí, en el cielo pues va a haber muchas sorpresas, ¿no? Va a haber de todo, personas que creímos que no iban a estar, están, y lo que tú comentabas de, por ejemplo, las prostitutas y de los ladrones, no sé qué, que son los que más humildad tienen a veces, pues yo estoy en ese chat, ¿no? A veces me hablan la palabra, siendo alegre, me agüité, me salí ahorita, por ejemplo. Tengo una pregunta, Chris, a veces cuando uno reacciona con carácter, con fortaleza, también es de Dios, ¿no? O sea, a veces Jesús mostró carácter cuando sacó a los cambistas. Y nada más ahí lo dejo. Logramos entender muy poco, Luis, de tu... Sí, eso sí. Veo que está, el internet está muy... Sí,
Pero sobre la pregunta de cuando tú dices que cuando uno manifiesta carácter, si eso también es de Dios, el carácter de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza. Ese es el carácter de Dios. Eso es lo que Él manifiesta. ¿Sí? Y por eso es que la única manera en que nosotros podemos manifestar la naturaleza de Dios es recibiendo lo que Él es en nuestro espíritu. Muy bien. Pues, mis hermanos y hermanas, demos gracias. Miren, Jesús dio su vida y vive hoy con un propósito, que tú y yo disfrutemos eternamente, desde ya, de todo lo que Dios es, aquí adentro. Y que con eso que Dios es podamos vivir todo lo demás. Entonces, eso incluye, y siento de Dios que es muy importante decir esto, eso incluye tu salud. ¿Sí? Porque tu cuerpo está afuera de tu espíritu. Tu espíritu está en tu cuerpo, pero tu cuerpo es algo externo a tu corazón, a tu espíritu. Entonces, si tú recibes a Dios y permites que eso que Dios es fluya también a tu cuerpo físico, el cuerpo se ordena. ¿Sí? Y tenemos infinidad de testimonios de cómo eso opera. No que entendamos todas las maneras biológicas, pero lo que sí sabemos es que cuando paz entra al espíritu y sale del espíritu, el cuerpo la recibe y lo manifiesta. Entonces, no importa cuál sea la cuestión externa, desde tu cuerpo hacia afuera, relaciones, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te enfocas en lo de afuera, ya no funciona la vida divina. Pero si te enfocas en estar recibiendo a Dios, en dejar de ser tú, en dejar de hacer tú, de ser y de hacer, para recibirle a Él, para permitirle a Él, ¿sí? Entonces vas a experimentar con mayor fuerza y con mayor consistencia la vida que te es dada, la vida eterna. Vamos a dar gracias. Padre, gracias porque este regalo es para todos, sin excepción. Tú eres el regalo. Eres tú quien es la vida y quien quiere que nosotros podamos disfrutar en cada momento y en toda situación tu naturaleza para que en ella vivamos nuestros días aquí. Y que al vivirlo así seamos una fuente que salta para vida eterna, de la cual otros pueden tomar y saber que para eso existen ellos también, para venir a disfrutarte, si te reciben. Gracias por este día, por lo que tú estás hablando a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones. Amén. Les amamos y les vemos la próxima semana. Ágape.